vamos a decir, dos vinificaciones y aquello que será un licoroso. Sí, Es un vino dulce, un licoroso, digamos, un vino dulce. Le hicimos 3 productos diferentes. Él nos va a contar seguramente en términos más generales, pero bueno, después también vamos a abordar un poquito la lectura de los análisis que hemos hecho acá, en qué parte del proceso estamos y qué es lo que nos estaría faltando, qué cuidados y correcciones habría que tener. La idea es que traten de preguntar si surgen dudas. Él nos va a seguir dando una mano después en la parte más química. Ustedes no sé si van a tener la posibilidad pero sí por ahí algunas correcciones antes del envasado. Estuvimos haciendo un trabajo ahora del trasvasado de eso, que está bastante lindo. Así que bueno, y después vamos nos va a estar orientando también en ir terminando estos vinos y seguramente la idea es que lo aprovechen lo más que puedan. Así que bueno, dale. Yo voy a ver a los chicos de primero y en 2 segundos. ¿Ahí no van a meter? Quería preguntarle si usted ya sabe más o menos sobre el tema de la recolección de muestra, el miedo, la comunicación. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco? ¿Cómo va? Porque sí, con miedo. No sé si ya hicieron una recolección de muestra, digamos, tema grises y de total cacho. ¿Sí? Bueno, no sé si le vieron cuando recortando muestras de diferentes puntos de unos tubos que vibran y en esa cinta va a haber como un ventilador que va a ir sacando todas las hojas y dejando el valle. ¿Qué pasa? En este tipo de cosecha vamos a ver una gran diferencia. En la manual es mejor, da un uva de mayor calidad, un tema de que no se nos oxidan. En cambio, la mecánica, al desprender el grano, ya quedó como una entrada de oxígeno y por ahí no oxidan y actúan algunas enzimas que son oxidativas. Después estamos con la recepción en bodega en vascular. Siempre que entra uva hay que pesarla, porque hay que hacer un SIU. ¿Qué es un SIU? El SIU es, digamos, un tema general, es decir, un documento en el cual nosotros presentamos el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura. ¿Para qué? Porque tenga un control y una trazabilidad de los vinos que estamos haciendo. Se pesa, por ejemplo, aquí tenemos un lagar, todo se recortó manualmente y se tiró en un sistema acoplado. Para la gama alta de vino se cosecha en la miel, se trae así con vino. En la mesa de selección, nosotros vamos a ir sacando todas las bayas sobremaduras, pasas, hojas, palos que hay alrededor de la cosecha, porque es muy común que cada vez que se cosecha, los cosecheros cosechan por gamela, o sea, mientras más gamela cosechan, más plata tienen, o sea, por cosechar como sea. Por eso, cuando llegan a la recepción, al lagar, hay que fijarse si no tienen mucha hoja. Si tienen mucha hoja, hay que hablar con los cosecheros que no cosechen tanta hoja. Por ahí algunas veces vienen tijeras o piedras. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Selección. Hay una mesa de selección. Ya en otras partes se usan más aparatos más tecnológicos que vibran, van cayendo las uvas, van vibrando, van separando los granos muy pequeños que son ácido y los pasan a una mesa donde van a caer y caen con una hoja y por ahí tienen 2 personas como acá o 4, dependiendo del largo que sea la mesa, van sacando una hoja y pasan de ahí a la moledora. Esta es una descuajadora por dentro. O sea, por ejemplo, este tipo que tenemos nosotros acá estaría inverso, porque primero es descuajar, sacar el tampón todo y después molemos. Así que pasa, cuando molemos todo el palillo, el descuajo, y cuando va sacando, por ahí queda corto algo y pasa. Después tienen que estar sacando ustedes. O sea que esa máquina Sí, primero saca los granos. Exactamente. Entra por acá, entra por acá, y va con los rodillos sin fin, van desgranando
Estos como son de goma, van a sacar más fácil la cara de uva. Y dependiendo el grosor de la porosidad que tenemos aquí en la reca, va a ver qué tipo de granos, porque hay granos más anchos y más pequeños. De ahí pasa al espujador. ¿Cuál es el objetivo de aquí? De descuajar. ¿Se puede fermentar con racimo entero? Sí. ¿Se puede fermentar con racimo entero? Sí. Pero ¿qué hay que ver? Que el racimo, o sea, el raquite maduro, que no nos vaya a aportar sabores amargos, porque eso da muy amargor. Nos da un camino verde que aquí en boca se siente después. O sea que sí se puede fermentar así, si Sí, se mejor maduro que- para todo el racimo. Claro, ya está grande, sí, se agrega un poco para que dé un poco de estructura a la boca. Después de eso va a pasar. Podemos llenar de dos formas el tanque, por gravedad o por bomba. ¿Qué pasa? Por gravedad se obtiene menor oxidación de mosto y por bomba tenemos mayor oxidación, pero ¿qué pasa? Con la bomba podemos llegar a lugares más lejos. Ponete una bodega, por arriba digamos el tanque. Aquí se está llenando por gravedad. Ven cómo viene todo el mosto, se va bajando acá en estas cosas. Son como unos tubos que abajo cuando suben con poleas se ubican arriba de la boca del tanque, lo abren y cae. Eso, Sería ese tubo que está allá. claro, aquí ven, no sé si se nota acá, ahí. Todos son piletas boca de tanque. Por el altura deben ser 15.000 o 20.000. Este ya con cinta también, por gravedad. Menor oxidación de la uva y mosto y tratamiento más suave, la vendimia, los granos llegan más íntimos al tanque. Y después por bomba, ¿qué pasa? Por bomba nosotros vamos cayendo en una tolva, debajo de la moledora y va con la bomba. Tiene que ser una bomba de vendimia. No puede ser cualquier tipo de bomba porque si no, el mosto tenemos mucho brujo, semillas, la densidad es muy alta, entonces se puede llegar a tapar. Después comenzamos con el movimiento. Una vez que todo el tanque esté lleno, ¿saben cuánto se llena el tanque en vino tinto? ¿Por así vino tinto? ¿Qué porcentaje? Sí. O sea, lo llenamos hasta arriba al tanque. ¿Se llena hasta arriba o cuando dejamos un espacio? ¿Por qué? Claro, se eleva después, durante el proceso de fermentación, lo que decís, se eleva el sombrero y hay que hacer Se llena principalmente hasta 75 o 80% del tanque. Cuando comienza la fermentación, comienza a liberar el carbónico y comienza a levantar el burbujo. y genera el sombrero. Exacto. Y ese, ¿se acuerdan cuál era el tanque que habíamos puesto? Aquel. Y lo habíamos puesto mucho y después tuvimos que pasar a otro tanque más chiquito porque habíamos puesto el 80%. Pero estaba hasta tope, tuvimos que Tiene que ver también la cantidad de orujo y jugo que tiene el sabor. Pero principalmente se llena al 80%, 75%. Se comienza con un movimiento de homogenización. ¿Qué pasa? Aquí puedo explicar mejor. Nosotros aquí estamos con los remontajes, pero esto en vez de hacer que moje el sombrero, no tenemos nada de sombrero aquí ahora. Así en el principio cuando llenamos el tanque. Si hundimos la manguera, cosa que comienza a homogenizar, y ahí sacamos una muestra para medir azúcar, Brix y pH. Vale, así es. así. Así es. Porque Ahora, ¿por qué te quedas? ¿Eso no genera oxidación todavía? No, pues todavía está fermentando abajo en el tacho ese. no, tenemos la fermentación se divide en tres partes. Uno, si usamos levadura indígena, bueno, tenemos que esperar un tiempo. Si inoculamos, usan levaduras seca activas, son comerciales. Si inoculan y se hidratan todas las levaduras, se siembran. Eso mayormente se espera 24 horas para sembrar. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor extracción del polifenol que tenemos en los jugos. Eso se llama una premaceración fermentativa. Premaceración. Entonces, en el primer tercio no tenemos nada de oxígeno, no tenemos nada carbónico. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el mayor problema en la producción de vino?
el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? No oxida. ¿Qué pasa si hay presencia de oxígeno actuando en bacterias céticas? ¿Qué pasa con las bacterias céticas? Nos reducen el alcohol y forman ácido cético. Vinagre. En el primer tercio se va a hacer todo remontar sellado, o sea, sale del clapé a la bomba y vuelve para arriba. Nosotros hacemos esto para mojar el sombrero porque va a haber mucho líquido aquí abajo, no va a llegar a mojar todo el sombrero. ¿Y qué pasa si seca el sombrero? Actúa en bacterias céticas. Por eso siempre hay que tener siempre un mercado de sombrero. Eso es en un tanque grande, En digamos. un tanque grande. En un tanque más artesanal, si no tenemos eso, lo que hacemos es hundirlo en ¿Un pisoneo o un bazuqueo? un bazuqueo y hundirlo en sombrero. Nosotros lo hacemos en bazuqueo. Ya cuando vamos en el segundo tercio de fermentación, tenemos cantidad de oxígeno carbónico. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿cómo sabemos cuando tenemos que hacer un fermentaje abierto? Eso ya viene con todo análisis sensorial. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, no sé si sacaron una muestra de que olía a huevo podrido o algo así. Eso significa que la levadura está comenzando a consumir otros compuestos nitrogenados. Nosotros al hacer todo esto vamos a dar oxigenación, que se vaya todo el carbónico, todo su nuevo valor y que esa oxigenación favorezca la levadura para la reproducción y para el engrosamiento de la pared celular. ¿Qué pasa si no se engrosa la pared celular? ¿En qué no ayuda? O sea, si no hacemos remontaje abierto, ¿qué pasa? Puede llegar a parar la fermentación. ¿Por qué? Porque la levadura, nosotros al agregar oxígeno, va a engrosar su pared celular y va a poder lograr resistir a mayor cantidad de alcohol. Si nosotros no hacemos eso, entonces puede llegar a parar una fermentación y queda azúcar. ¿Y qué pasa si se para la fermentación alcohólica? Puede atacar a bacterias lácticas y a la vez azúcar no produce más ácido acético. Es lo que les decía yo, tal vez, por ahí no lo trabajamos en términos tanto es que la levadura necesita dos cosas. Una, reproducirse, es decir, ser cada vez más. Sí. ¿Sí? Una. Para eso necesitan, si bien son seres vivos, si bien son unicelulares, pero son seres vivos, digamos, necesitan vivir y reproducirse. Y lo que decíamos el engrosamiento de la pared celular necesita que se haga cada vez más fuerte. Incluso para eso, algunas veces, al principio o en algún momento, le agregamos nutrientes. ¿Se acuerdan cuando agregamos nutrientes? Tenía que ver un poco también con eso, digamos, ¿sí? La oxigenación y el agregado de nutrientes, porque estén más vigorosas, más fuertes, y al mismo tiempo su población sea lo suficiente como para consumir todo el azúcar y no se detenga la fermentación. Nosotros lo hicimos solamente con levadura indígena, no sé si suena. Sí, bueno, también lo mismo. Agregan nutrientes, ¿para qué? Para que después no consuman compuestos nitrogenados que son de otra parte, comiencen a dar más valor. Nosotros le agregamos nutrientes, hacemos que se comience a reproducir más rápido la levadura y dependiendo en qué etapa de la fermentación va, hay que agregar distintos tipos de nutrientes. En el primer inicio podemos agregar nutrientes de tipo orgánico, ya después inorgánico, porque si no, si agregamos nutrientes de tipo orgánico, después la fermentación alcohólica puede agarrar esas bacterias lácticas, todo ese nutriente orgánico y comienzan a trabajar más fuerte, produciendo más ácido acético. Ya en el final de la fermentación le agrega un compuesto de cáscara de levadura. ¿Qué hace? La levadura llega a fin de su ciclo, se rompe todo el esta pared celular y libera toxinas que son malas para el medio, pero también liberan algunos nutrientes que son buenos para las otras levaduras que existen. Entonces se acabó que es con flaco, digamos. Claro, es la oportunidad. A ver, una consulta, ¿qué otro compuesto nitrogenado pueden llegar a consumir o qué otro compuesto nitrogenado está en la uva? Los azúcares tienen un compuesto nitrogenado. ¿Qué era? Algo saltó. ¿Ah, saltó ya? Sí. A ver, me fijo. Cosa.
sé si vieron cómo era el proceso de la fermentación. ¿Leyeron un poco algo? ¿Cómo se produce la fermentación? Las levaduras cambian el azúcar. ¿Qué pasa? Nosotros en la levadura se va a producir, no sé si ya vieron, la glucólisis, en el cual una molécula de azúcar se transforma en dos moléculas de piruvato. Ese piruvato se va a transformar en alcohol. ¿Cuál es la mayor producción, los dos principales mayores productores que tiene la levadura? Que produce a raíz del proceso. Mayormente la levadura. Son dos compuestos, uno el azúcar y el otro es el dióxido de carbono. Y en menor medida tenemos el glicerol, que es una parte del ciclo de glucólisis. Una parte va para la fermentación alcohólica y otra para la fermentación gliceropínica. Y el glicerol vendría a ser, no sé si vieron una copa, ustedes dan vuelta y ven como unas lágrimas, todo eso. Bueno, eso es el glicerol. Eso también es producto de la Fermentación. En una cofermentación, digamos, una parte de la levadura se produce la fermentación alcohólica y la otra la gliceropínica. Sí, es correcto. Yo te digo, Ah, no, ¿sabes lo que va a hacer? Hace un micro corte cuando a esta hora cuando está caluroso. como que va a jugar en Sí. Bueno, después de esto que se hace ya en pequeña vasija de pequeño volumen, que lo que existe de acá, el pisoneo o el bazuqueo. En el momento de fermentación, vemos un sombrero que está muy alto. No sé si metieron la mano alguna vez. Metí un pisón, ¿no? ¿El pisón de qué usan? ¿De acero inoxidable o De madera? madera. No es muy recomendable usar pisón de madera. ¿Por qué? La madera tiene, miren, como ya pusieron agua ahí y le chupó toda la madera. Si nosotros ponemos el vino, chupa el vino y no podemos limpiar bien a profundidad. ¿Y qué pasa? Actúan bacterias céticas y ya están contaminando todo el vino. Es mejor Acero inoxidable o las máquinas. Pero hay que tener cuidado de no contaminar. Por ejemplo, si hacemos un pisoneo en un vino que recién está comenzando a fermentar y de ahí pasa con todas las manos dulce o un vino que ya está terminando, ahí va a haber una refermentación que después de ahí, al no haber mucho azúcar, va a comenzar a consumir otro tipo. ¿Ves? Esto de acá es un vino. Ahí se puede hacer con eso también es más fácil, porque ponemos eso arriba y lo moliendo abajo, y no hacemos tanto movimiento después de cargar tanto. O sea, utilizar el bin abajo de la moledora esa directamente. Claro. El bin es ese coso blanco, ese que está allá. De 400 kilogramos no puede entrar. O sea que podríamos fermentar directamente, incubar directamente ahí. También se puede fermentar en barricas. ¿Qué pasa? Es recomendable fermentar en barricas nuevas. ¿Por qué? Porque en las barricas nuevas tienen, si ponen un vino en una barrica nueva, todos los aromas de la barrica va a sobresalir en el vino. O sea, se va a sentir más los aromas de la barrica que del vino. Por eso, los de primera barrica nueva se recomienda fermentar. Y metí unas patas ya, ¿no? Sí, por eso si se desinfecta. También lo que es muy importante es en bodega la limpieza y desinfección. Para limpieza y desinfección se necesita soda cáustica, un detergente alcalino, ácido cítrico y ácido pericético. Aquí son de usar soda cáustica, Y alcalino. o por eso detergente alcalino y soda sulfito, ya que no tiene ácido pericético y ácido cítrico. ¿Qué pasa? Enjuagamos primero con agua caliente los tanques, mayormente en los almacenes inoxidables cuando hace mucho frío, se pega así el vino tinto en bitartrato. No sé si vieron los cristales rojitos así.
Eso es parecido a la borra que se forma y que son medio duritos que quedan pegados algunas veces cuando lavamos. No se ve mucho, pero en aquel por ahí se ve un poco. Esto es a raíz de que a baja temperatura comienza a cristalizarse el ácido tartárico y forma el bitartrato. Se pega. No tengo más de eso, pero. Después se pasa el detergente alcalino que tiene un tensioactivo que actúa decolorando todas las paredes y actuando bien y a profundidad, no tener tensioactivo. Por ejemplo, no sé, tiene una hoja para explicar más o menos cómo funciona un tensioactivo. No. La única hoja que hay es esta que está aquí, mira. Un poco de espacio. Y ahí está la otra. Esto es un alcalino. Sí, mayormente para decolorar. Eso tiene mucho cuidado el tema de. ¿Qué pasa? Digamos una gota de agua, una superficie, digamos, microscópicamente tiene así varios quiebres. Una gota de agua, digamos, no entraría en ese quiebre. ¿Qué hace? El tensioactivo rompe en esa tensión superficial, dejando que entre todo el líquido, teniendo una mejor limpidez. Después se lo enjuaga con agua, se pasa ácido cítrico para neutralizar todo lo alcalino, se pasa de nuevo agua y ácido peracético. El ácido peracético es un biocida. Que mata todo lo levadura, bacterias, todo lo que esté dentro. Eso sí o sí, cada vez que se tiene que hacer un remontaje, tiene que hacer con. Sí, eso está bueno que podamos armar un pequeño protocolo de limpieza, como tal vez si ustedes quieren tomarlo, yo después les voy a pedir a todos que les pase su teléfono, por ahí, para que ustedes consulten, se acuerden con él, por ahí armar un protocolo de limpieza y desinfección de la bodega, como un aporte de ustedes, que es algo que por ahí está flojo, digamos. Entonces, a ver, ¿de qué sirve la práctica? La práctica sirve por un lado que ustedes vean el proceso, que lo visualicen, pero también que generen una propuesta técnica de intervención. Entonces, tiro una de las cuestiones. Una de las cuestiones puede ser una corrección en el proceso, que por ejemplo, hoy tiró una corrección en el proceso que estamos usando un bazuqueador de madera. Por ejemplo, ahí ya hay un aspecto en el proceso, una parte del equipamiento que podrían ustedes sugerir una corrección al respecto. Pero bueno, eso va a implicar no solamente decir cambiar, sino que con todo el fundamento, decir por qué razón tenemos que cambiar, cuánto tiene que ser la medida. Él está tirándole una sugerencia, por ejemplo, de que en vez de fermentar en los tachos que fermentamos, que hagamos la fermentación en un bin, por ejemplo. Lo está tirando porque ahí pueden tener todo el fundamento de que es económico, que es accesible, sale más barato que el tanque, que es fácil su limpieza, fácil de poder, porque al tener una gran boca, fácil de echar después de la molienda, pasar la oxigenación. Exactamente. Entonces, también va a ser fácil el bazuqueo, o también, si pueden en el mismo bin pensar la posibilidad de. Bueno, con la vinificación es fácil porque hay mucha la superficie, entonces se puede bazuquear con la mano. Claro, además, la ventaja es que al ser una boca grande, va a tener mayor contacto con las pieles del líquido, va a tener una mayor extracción de polifenol. Entonces, bueno, esas son cuestiones que ustedes tienen que, en el informe final, se acuerdan que siempre hablamos en el informe final que ustedes tienen que incluir propuestas técnicas. Entonces, por eso pueden estar en el marco del proceso, en el marco del equipamiento, en el marco de las instalaciones. Por ejemplo, uno de los temas de equipamiento, por ejemplo, es que ayer tuvimos en Trabase, cuando también hicimos Trabase, el gran problema es el tema de la bomba, que siempre renegamos y tenemos que tener una bomba porque si no se nos complica todo el proceso de Trabase. O también en el marco, por ejemplo, de limpieza y desinfección. Cada uno puede tomar un aspecto de la vendimia y de la vinificación y sugerir alguna propuesta de mejora. Propuesta de mejora, obviamente, que le va a servir a ustedes para, como técnico, decir, bueno, hacer un plan de mejora o una propuesta de mejora que después desde la bodega le implementaremos, ¿no? Y un protocolo de limpieza, que hasta ahora no lo hemos trabajado nunca, un protocolo de limpieza y desinfección sería muy interesante porque se pega en un papel, cómo se desinfecta, cuáles son los pasos, por dónde se empieza,
qué limpiamos primero. Necesita de bueno hacer un documento de procedimiento. Como un documento, ¿ven? O sea, esas sugerencias que por ello son herramientas que yo no las tengo y él las conoce, digamos que trabajó en bodega, entonces hay un documento de procedimiento que ya el que venga a la bodega el año que viene ya sabe que, por ejemplo, vamos a hacer limpieza de desinfección, ya hay todo un documento que indica cómo, con qué insumos, con qué cantidades, ¿se entiende o no? Entonces es un elemento que podemos tomar a la hora de pensar las propuestas técnicas. Bueno, después de la verificación, fermentación, todo, ya cuando va a tener la fermentación, que vemos que el sombrero se va deshaciendo, que va comenzando a aparecer líquido arriba, y ahí se procede al desvino. ¿Qué es el desvino? Por el tape de abajo, con una válvula de abajo del tanque, sacamos todo el líquido y el sombrero va bajando poco a poco. Hasta ahí dejamos ahí un tiempo, quizás unas cuantas horas, ¿para qué? Para que la presión del sombrero, capaz que nosotros teníamos un gran íntegro que han hecho una fermentación intercelular, se apriete todo esto y se abra todo el jugo. Ese vino que tenemos es de alta calidad. Ya después hacemos el descube, que en esto entra muy bien en todas las reglas de higiene y seguridad, en esta operación descube. ¿Por qué? Porque estamos haciendo entrada a un espacio confinado. Y a la vez de fermentación, capaz que nosotros hacemos una paleada y hay una burbuja de carbónico. El carbónico te mata en 2 minutos. Por eso siempre hay que tener cuidado al momento de hacer un descube. Hay que tener toda reglamentación, ventilación, todo, iluminación. Un protocolo a seguir, paso a seguir para hacer un descube. Eso en la bodega, ese hombrecito está dentro del tanque. Sí. Ese que está ahí, sacando y limpiando, está dentro del tanque. Ahí cuando hacemos el descube, bueno, hay una cuestión que nosotros no, allá está un poco escrito, nosotros no lo trabajamos porque en realidad es poca la cantidad que hacemos y mezclamos el gota y el prensa. Si bien hicimos la diferencia de gota y prensa cuando hicimos el descube y pensamos, en las grandes bodegas y las que hacen vino, sí, después continúan los procesos de vinificación por separado. Por un lado, digamos, un tanque ya va todo el vino flor gota y por otro ya va todo el vino prensa de toda la bodega. Y se generan vinos de 2 calidades diferentes, no como nosotros que terminamos haciendo un solo vino mezclando prensa y gota, porque es muy poquita la cantidad, es la didáctica nada más. O sea, ¿no? Pero tal vez podríamos haber hecho con el tinto aquel, digamos, podríamos haber dejado el gota en unos bidones y el prensa en otro. Pero ese proceso lo hicimos después del primer trasvase, porque primero lo pasamos aquel todo junto, digamos. Bueno, son cosas que también estoy tirando cosas como para que ustedes lo tomen y elijan qué parte del proceso podrían sugerir mejoras técnicas. Se ve más claro como el vino. Es un clapé que va hacia una tolva que de acuerdo con una bomba va impulsado a tu tanque. Ya como el vino está finalizado, nunca se tiene que echar por arriba la boca. Tiene que echar por el clapé de abajo, pues se va llenando y no se vaya oxigenando, ya que es un vino terminado. Se puede, bueno, esta es una bodega con mayor adquisición, que tiene una cinta transportadora que nosotros vamos sacando todo el orujo y va subiendo a la prensa. Otro chino puede ser un pin abajo y la persona va sacando y con una soya se va llevando toda la prensa. Ahí van cargando la prensa. Podemos usar prensa neumática que tiene una carpa abajo, puede ser ya en la parte media o al lateral, que es mejor la lateral porque después al momento de lavar es fácil. Esta carpa se va inflando y como tiene toda esta reja, todo el orujo va chocando contra ahí, se va presionando y va sacando el jugo. También tenemos prensa vertical, que es la que tienen acá. Después, al vino nuevo, cuando se separa, el orujo deja de fermentar. Se separa en otro tanque para que realice la fermentación más láctica o no, depende de cada uno. Y después de esto se va a hacer el primer degorro. ¿Qué son las bollas? No sé si leyeron un poco qué es la bolla. Sí. Toda la bolla, digamos, que se hace la levadura ya muerta. Por eso se hace un degorro. Como había tanto movimiento por el carbónico,
capaz que hay una pequeña parte de raspones, semillas, todo eso van cayendo. Y el agregado de CO2, no sé si ya ven todo el metabisulfito, el metabisulfito, el anillo sulfuroso. ¿Sí? Bueno, se sulfita ¿cuándo se sulfita? No sé si lo ven un poco. Apenas entra la uva, después de moler, se le hace corrección, por ejemplo, si tiene baja acidez, le agregas el tartárico, y si le agregas metabisulfito, ¿para qué? Para tener una protección, o sea que no actúen unas levaduras que no queremos que actúen las que sí queremos. Va a depender del estado sanitario de la uva. Por ejemplo, hay uvas que están muy íntegras todos, pero después hay otros racimos que tienen botritis, están podridas, tienen una rajadura que hay capa que puede entrar microorganismos que están haciendo cualquier cosa dentro. Después de eso se hace después de la fermentación alcohólica. Eso va a depender si es que queremos que se haga fermentación maloláctica, no agregamos metabisulfito o corrección de anillo sulfuroso. Pero si es que no queremos, si es que queremos, si es que no queremos, le agregamos. Y ya después, cuando vamos terminando para embotellar, se le agrega el sulfuroso. Fermentación maloláctica, no sé si lo entienden un poco. No. Bueno, fermentación maloláctica. O sea, tiene bibliografía, pero no lo trabajamos a fondo. No, nada. Bueno, fermentación maloláctica es llevada por bacterias gram positivas. Son los guanacobacterias principalmente. ¿Qué va a hacer? Va a transformar todo al ácido málico, que es más duro, que es más fuerte, o un ácido láctico, que es más suave, que es más untuoso. ¿Qué es untuoso? Sino que es lo que nos da en boca una mayor suavidad del vino. Justo leche. No tanto leche. Manteca. Okay. Aroma, sí. Puede ser aroma, pero digamos en boca solo te da suavidad un poco. Aroma más láctico. Claro, después de fermentación maloláctica vamos a tener menor acidez, porque el ácido málico es muy fuerte, vamos a tener mayor pH. Nosotros, también es importante en los momentos de corrección el pH del vino. Si tenemos pH muy alto, hay que agregar mayor cantidad de anillo sulfuroso. Si tenemos pH muy bajo, hay que agregar una menor cantidad. ¿Por qué? Porque las bacterias actúan dentro de un rango de pH. A pH muy bajos van a actuar casi nada de bacterias, por eso le agrego un poco. Porque vamos a tener mayor cantidad de anillo sulfuroso molecular activo. Después la crianza. Por ejemplo, lo que están haciendo ahí es una crianza. Ya vino terminado, se le pone en barricas para hacer la crianza. Se puede hacer tample también, pero ¿qué tiene la barrica? No otorga, ya puede ser nueva, no otorga aromas que después se amalgaman con lo del vino y queda muy rico. También aporta la microoxigenación, por ejemplo, no sé si vieron, imagínense un pentágono, por ejemplo, que tiene acidez, astringencia, dulzor, todo eso, eso se va amalgamando y se hace un redondel después. O sea que queda todo redondo. Y eso ya hace presencia de algo de oxígeno, digamos. Claro, la madera al tiene microporos, favorece la microoxigenación. Igual, la misma función que también se puede criar en botella, digamos. Claro, la función que cumple el corcho, digamos. Claro, se cría primero en barrica para obtener todo el aroma de la barrica, todo, se amalgama todo, y después se trasvasa a botella. Y en botella se hace estiva, se mantiene en boca abajo echada. ¿Para qué? Para que el tapón no se vaya a secar y después tenga donde entrar el oxígeno. El dióxido. Estos corchos, ¿sí tienen microporos o no? Sí. Sí. No son tan eficientes como. No son algo sintéticos. Sí. Yo creo que tengo uno que es. Este tipo de corchos. ¿Este es un? Es una
que sería mucho mejor Sí. que este. ¿Cómo? ¿Por qué mejor que este? Porque digamos ya tiene un polo muy cerrado. Eso. Sí, casi no son muy delicados, se secan muy rápido. Sí. En cambio, este tiene mayor durabilidad de humedad, más está todo el vino, tiene mayor. Y generalmente está hecho con corcho natural, ¿no? Sí. ¿O tiene algo de polímero o alguna cosa? Sí, algo, estos son aglomerados polímeros. De corcho natural también hay que tener cuidado porque si se hace al corcho, se hace un tratamiento con lavandina. ¿Qué pasa si queda residuo de lavandina? Puede actuar una bacteria que nos da como un aroma TCA. Una enfermedad TCA. Que es triclorioso. Un aroma medio. Es casi amargo, ¿no? Sí, muy feo. Pero. Después tenemos la oración del vino blanco, que no sé qué diferencia ven en la elaboración del vino tinto con vino blanco. Eso supuestamente está bueno que alguien me cuente así solo parte de eso. Eso ya debería estar clarísimo. La diferencia del tinto y el blanco. Que el tinto es Expresado va después de la fermentación. El blanco va antes. ¿Por qué nosotros fermentamos fenogloco al vino tinto? para dar el color. Exacto, color. Porque en la uva la mayor parte del polifenol se encuentra en la cáscara. Ya en poca medida en los pulpos se encuentra mayormente el azúcar y agua. Mantenemos la recepción en el lagar, que es lo mismo que el anterior, el pesaje todo, se hace el desparrillado, el prensado, el estrujado. Luego de ahí, en vez de pasar un tanque, pasa una prensa, en la cual nosotros ahí tenemos que agregar insumos, no sé si vieron algo de insumos tecnológicos, Sí, algo bien. Sí, algo bien. donde se usa una enzima. Déjame. Enzimas pectolíticas que actúan sobre las pectinas. ¿Se acuerdan la enzima que le agregábamos? A ver, si quedó algo, creo que se había acabado. ¿Esto es la enzima? No quedó absolutamente nada. La usamos todo, pero no. Sí. Bueno. ¿Qué es lo bueno de esa enzima? La enzima, digamos, no se reproducen, actúan sobre lo que tienen que actuar y cuando ya una vez que terminan de actuar sobre lo que tienen que el componente que tienen que actuar, precipitan. No como la levadura que, por ejemplo, termina el azúcar y no, la bacteria, pero termina el azúcar y si hay alcohol, comienzan a sacar el alcohol. Después de eso va al prensado, desfangado, no sé si es el desfangado o el boletrero. Sí. ¿Y qué hacíamos para el desfangado? Al desfangado después del prensado. Bueno, sí, hacíamos todas las correcciones, pero había un año que hacíamos para tratar de acelerar la precipitación. Exactamente, bajar la temperatura. Había el hielo para que, en nuestro caso, enfriábamos. Esa es otra cuestión. Que tomen el tema del enfriamiento es un tema clave. Y nosotros enfriamos y ahí siempre, esta es nuestra fuente de enfriamiento. Claro. Pero, ¿cómo desinfectan antes de poner? lo desinfectamos con método sulfito, lo lavamos y lo colgamos pero bueno. Esta es una fuente de contaminación Sí, muy grande. muy grande. Pero bueno, es la única forma de enfriamiento que tenemos. Lo cual sí tendríamos que priorizar, por ejemplo, para mí, en función de lo que veníamos charlando nosotros, lo primero que tendríamos que traer acá, también con tanque nos podemos dar vuelta, sería un equipo frío. Un Children's, habíamos hablado sobre el pase modelo de Children's para tratar de. ¿Cómo se llama? Children's, no sé cómo se llama. Para tratar de bajar la temperatura de los tanques sin. Porque eso. Encima, cada vez que está con metal bisulfito, ¿qué pasa? Estamos agregando metal bisulfito de más al mosto. Sí.
de ahí puede haber un agregado masivo de metabisulfito. Claro, podemos alterar totalmente el mosto. Por eso es que cuando hacemos las correcciones, una de las cosas que por ahí lo tenemos medio estandarizado o sistematizado a partir del trabajo con Jorge es agregar siempre un poquito menos de metabisulfito porque ahí estábamos agregando más. Sí, y el tema es que esa es nuestra única forma de enfriar. La otra posibilidad es, ocupando eso mismo, es generar una camisa. ¿Cómo le dicen ustedes? En tecnología, la camisa de enfriamiento. Una chaqueta de enfriamiento, a donde podamos ahí sí echar hielo y no adentro del tanque. Pero bueno, eso también, no sé si es más caro o más barato que comprar un enfriador. Nosotros a veces el debolle que hacemos, nosotros al prensar, capaz que pasó un poco de tierra. Vamos a tener que parar un ratito porque si no se nos jode. Sí. Un poco de tierra. Si querés poner la computadora arriba, ahí, acá, lo escucho bien, hace que por lo menos se enfríe un poco. Debe ser que allá está haciendo sub y baja tensión. Puede ser también que esté levantando temperatura de la lámpara. Me parecería raro que pase eso. Si quieren vengan acá, no sé por qué. Que puede ser un problema del proyector, digamos. No, yo creo que sí puede que la temperatura, pero no tan rápido. No, esta hora es así, allá el panel aquel, es inversor así. Bueno, de pagón, en el prensado, capaz que pasó tierra, raspón, un poco de lo viejo. Y eso que hacemos, nosotros agregamos todo eso y tenemos dos formas de hacer el desfangado. Uno estático y otro dinámico, o por flotación. ¿Qué pasa en el estático? En el estático lo que hicieron ustedes, pegaron una enzima pectolítica, que eso actúa sobre la pectina ayudando a decantar con el frío. Que eso después de 24, 48, 72 horas comienza a caer toda la borra de abajo y queda más limpio. Eso se va a medir con NTU. No sé si vieron. No. ¿Qué es eso? NTU es Nephrogenic Turbidity Unit, que es un aparato que nos ayuda a ver qué tan limpio está el mosto. Nosotros recogemos una muestra en un frasquito, le ponemos el aparato y eso a través de una luz que manda y dependiendo de la cantidad de partículas que hay, choca la luz y vuelve y va a medir la cantidad de luz que pasa. Parece el reflectómetro. Y para facilitar mayormente todo esto desfangado se pasa por un intercambiador de frío. ¿Qué es un intercambiador de frío? Es una serpentina en un sistema. Acá tengo un intercambiador de frío, que es el que utilizo yo a veces para que los chicos lo vean, digamos. Obviamente tengo un poquito intercambiador de frío por placa. Bueno, los tres más o menos como una serpentina que va pasando en un tubo dentro del tubo más grueso. Sería toda la corriente. Claro, en el tubo más grueso va pasando todo el agua fría, que es como a unos 5 grados centígrados. Esto es lo que hacemos nosotros acá cuando hacemos cerveza. Acá entra el mosto, también se llama mosto, ¿no? El líquido que estamos por fermentar. Por acá entra el mosto, por acá sale. Por acá entra agua fría, agua con hielo, a menos 5 grados centígrados. Y el mosto que entra acá, que entra por acá a 90, 80 grados, termina saliendo acá a 10, 15. Sí, o 20 grados en nuestro caso. Si este es tu fermentador que te calculó para cerveza, y sale a 20 grados. Un ratito más y se baja solito a 18. Y por acá entra agua fría y el agua por acá sale caliente. Si el agua de acá entra reglada, esto es el enfriador de placa. Un intercambiador también parecido a lo que dice él, nada más que este de placas. Son placas. Ahí está. Ahí está. Esto es. Por ahí entra el mosto y por el tubo de afuera pasa agua fría. Y eso se recorriendo el arco, va enfriando. Y sale, digamos, por ejemplo, entra un mosto de 20 grados centígrados, 25, y sale un mosto de 3 grados centígrados, o 5. Ese sería el estático. El estático.
Eso sería un desfangado por método estático. O sea, donde hacemos que la enzima pectolítica Actúen sobre la pectina y todo eso y ayuda a descansar por el frío. Y agregamos CO2. Nosotros agregamos el anhídrido sulfuroso para evitar la fermentación y cosa que no comienza a producir gas carbónico y comienza a haber movimiento y eso impida la precipitación de los bollos. porque en el momento que empieza la fermentación, acuérdense, así como sube el orujo, el ollejo, también todos los sólidos van a subir por la acción de gas carbónico que empieza a ascender las burbujitas y se sube todo para arriba. Mayormente siempre se usa el estático y el flotación. ¿Qué pasa? El estático aún tiene insumos, pero mayor tiempo de espera. Por ejemplo, una bodega grande que produce mucho vino y tiene que sacar los vinos rápido, usan flotación. ¿Qué hacen la flotación? Agregan un tipo gelatina y con la ayuda de un gas inerte, pues el nitrógeno carbónico, van subiendo todo eso, esa gelatina y después lo van sacando. Bueno, esa es la moledora, que aparte de un aparato aparte de la despareladora. La prensa vertical. Ahí vamos viendo según el tiempo que va. Si nosotros dejamos mucho tiempo un mosto, se oxida rápido. Bueno, el debollo estático con frío y semipectolítico. Debollo técnica, bueno, eso por flotación. Ahí va entrando todo. Esto es un tubo de gas inerte, va subiendo. Ahí todo esto es gelatina, como todas las partículas que nos quedan van subiendo, se adhieren a la gelatina y van subiendo. ¿Qué pasa? Nosotros en el estático vamos a tener mayor cantidad de tiempo de espera, pero vamos a tener conservación de aroma. Por flotación vamos a perder unos cuantos aromas porque los aromas son unos compuestos volátiles. Con el tipo de movimiento se volatilizan. Es como el alcohol, digamos, se evapora. No es evapora. Sí, es lo mismo. Volatilizan. Sí, se van a... Bueno, ahí está el filtro, que digo yo. Se prepara ya con un montón de insumos, tierra de amianto, todo eso. La tierra de tomea, que va así como una torta primero y después se le pasa el líquido, que va chupando todo el líquido y tiene como una navaja. Y que esa navaja va sacando y va cayendo todo al vino. Y funciona así. Después está la fermentación en blanco. La diferencia en fermentación en blanco es la temperatura. En el tinto, no sé si saben qué temperatura se fermenta. ¿Cuánto fermentado el tinto? O recomendable. ¿Cuánto? 23 grados. Sí, 23. Un cambio de 23 a 28 grados. Ya pasando 30 la levadura comienza a morir. En vino blanco es diferente. Nosotros en vino blanco fermentamos a temperatura baja para tratar de conservar todos los aromas. ¿Ustedes dónde creen, por ejemplo, en un vino, en una fermentación tinta, dónde creen que se mantiene la mayor temperatura que un vino blanco? ¿En qué parte del tanque? ¿A dónde sería en el tinto? Sí. El tinto, ¿a dónde se mantiene la mayor temperatura? Sí. ¿En qué parte del tanque? Yo tengo tanque acá. ¿En qué parte del tanque, en qué lugar del tanque se concentra o se da la mayor temperatura durante el proceso de fermentación? En el tinto, estamos hablando de tinto. Ustedes hicieron tinto por eso, por blanco no hicieron, por eso no. Muy bien. Por eso también se hace todo el remontaje. Porque como abajo está frío y arriba está caliente, pues llegas para una fermentación ahí arriba. Nosotros con el líquido frío que sacamos de abajo del tanque y mojamos a la parte de arriba y se va enfriando. En fermentación de blanco, una diferente es puede llenar más el tanque, ya que es puro líquido, no va a haber ningún sombrero que se forme.
y la chaqueta de frío va a ser por toda la parte, todo el tanque. No tiene que poner una chaqueta arriba, digamos, que solamente con el frío sombrero, sino que va a tener que ser por todo el tanque. Se fermenta a temperatura entre 14 a 17 grados centígrados. Después se pasa, si quieren, por favor. Bueno, aquí tienen la diferencia, ¿no? Si quieren ver. Aquí un tanque con chaqueta completa. Segundo eléctrico del agua fría, va saliendo de la caliente. O se puede usar un serpentín también, que con la misma función. Entra agua fría, recorre todo y sale el agua caliente por una parte. O una chaqueta, que esto es igual que el serpentín, pero es nuevo. Durante la fermentación, el blanco no se realiza remontaje. ¿Usted por qué cree? ¿Qué es lo que tiene el vino tinto que no tiene el vino blanco? La fermentación tinto que no tiene la fermentación en blanco. ¿El sombrero? O sea, nosotros no tenemos una protección. El sombrero hace una protección. Al tener carbónico abajo, un poco de oxígeno aquí arriba, nos mantiene protegido de la oxidación. En cambio, en vino blanco no tenemos esa protección que nos da el sombrero, por eso no se hace remontaje. Se hace toda la fermentación, termina la fermentación, que hacemos otro de Bosch, agregamos anhídrido sulfuroso para que inhibir todas las levaduras o bacterias que estén andando, no nos produce una fermentación, y que precipite todo con el frío. Después hacemos el desborre, que sacamos toda la boya y sacamos todo lo limpio. Ellos también se va a medir con NTU porque según la legislación tiene que tener un NTU de 0,095 para vino blanco. O sea, tiene que ¿Caro el aparato ese? Depende según qué tipo de rango. El rango que mida. No, porque algunos son para otro tipo, por ejemplo, para ver de cuánto podemos agregar el bentonito y todo. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿El aparato se llama así o no? No, se llama turbidímetro. Así se llama, sí, ahora sí. Y de ahí hacemos al vino blanco, le hacemos clarificación, que se hace con bentonita PDPP o carbón activado, que es un descolorante. Todo eso precipita y nos deja el vino más limpio. De ahí pasa todo a fraccionamiento. ¿Qué pasa? ¿Podemos hacer crianza en blanco o no? Nada barato. Ese decimos el básico. Es el básico, 180.000 pesos más baratito. Bueno, pero son 90 no menos, 80 botellas de vino. O sea, tampoco es tanto, digamos. Con todas esas botellas de mistelas se compra un aparato. ¿Qué habías preguntado? Si creen que se puede hacer, digamos, una crianza en vino blanco, de vino blanco. Si se puede hacer crianza en vino blanco. No, Bien. ¿Por qué? porque si es en barrica, la madera te da Depende. ¿Por qué? Si en barrica o no. Sí. No, pero sí, bueno, sí. Pero hay otro, y lo charlamos, ¿por qué razón un vino blanco se vende rápido y se le da salida rápida y no se lo cría? Allá está el ejemplo. Exactamente. Es susceptible A la oxidación. a la oxidación. Más que el vino tinto. Y también por eso, ¿por qué no en barrica? Porque ahí qué va a pasar. También he visto que crían, ¿no? Y oxidan un poco. O sea, porque ahí hay una microoxidación, digamos, va a ser susceptible
Por ahí sí he visto que crían algunos vinos blancos en botella, digamos. Sí, también. Queda muy chico después, no sé. Quieren comerse un vino blanco. Vino blanco en botella, sí, es muy rico. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Fermentación maloláctica en vino blanco o no? ¿Cómo? Fermentación maloláctica en vino blanco. ¿Se hace o no se hace? Pregunto. No. No. ¿Por qué? Porque los vinos blancos están vistos de una determinada forma, que son vinos frescos, que dan bien para tomar, digamos, con una empanada, son muy condimentadas. El vino es floral, dulce, es muy fresco. Necesitamos una acidez que Claro, que sea agradable al paladar, Exactamente. que no sea, digamos, solamente chato. Chato es que digo, digamos, por ejemplo, olé todo chico, todo así, pero cuando el momento de tragar, digamos, sentí como agua, no sentí nada que te, digamos, siga la gana de seguir tomando. Después tenemos modificación del vino rosado. Tenemos tres formas de hacer. Un poco rosada. también la vieron bastante. ¿Sí? Sí, porque, o sea, hicimos rosado. Ahí está. Y eso también vimos un poco de cómo era la historia del rosado. No. Esa es una forma, que hace un corte, digamos. Mezclar blanco y rosado. De una forma. Ya tenemos vino tinto, con vino blanco, ya finalizado, Eso es- hacemos un corte. Un corte, ese es a través de un corte. Esa es una opción. Sí, es un camino, digamos. Sí. Otra es utilizar variedades de uva rosada que fermentamos como tinto. En todo el procedimiento, hasta un tinto, y nos da como resultado vino rosado. En esa hicimos ninguna de esas dos. ¿Cómo hicimos esa? Era el otro procedimiento, el que falta que lo diga. El sangrado. No sé. Sí, o sea que no. El sangrado que nosotros, por ejemplo, en bodega cosechamos unas tintas y dejamos en el momento hasta que se llene el tanque, de ahí sacamos por abajo. Que en ese tiempo ya el líquido saca un poco de color de todo el bollejo, nos da como rosado y lo fermentamos como blanco. Exactamente, eso es lo que hicimos, o sea que dejamos un poquito con el oro, lo dejamos un poco, pero no como a que termine la fermentación, sino le dejamos un par de días y lo prensamos. ¿Sí? Que son tres procedimientos de hacer un rosado. Entonces, por corte, vinificar una rosada como tinta, una uva rosada como tinta, o bien agarrar una uva tinta y dejarlo en contacto con piel un poco. Generalmente, digamos, durante la molienda, hasta que se llene el tanque sacamos por abajo un poco y ya está con el color rosado. Nosotros ese le dejamos 2 días, por eso tiene un rosado. Sí, lo que he visto aquí, digamos, las variedades en esta plantada en zonas muy altas, que Argentina tiene eso, sí tiene los vinos más altos del mundo, es que aquí en esta zona el sol pega más fuerte, lo cual nos va a dar un engrosamiento de piel, y en la piel que vamos a encontrar polifenol, tanino, toda la fauna microbiológica. Eso nos ayuda mucho, porque en comparación de un vino de Mendoza que tiene poco color, un Malbec, y aquí tenemos un color de la puta madre, un vino tinto, con un aroma más fuerte, digamos. Bueno, eso es el color que tenía como casi un vino tinto. El rosado. Claro, pero rosado. O sea, nosotros no vamos en el último casi, ¿no? Sí. Y hasta más también. Rosa Frambuesa, sí. Y un poquito más, ¿no? ¿Está? Sí, un poquito más, ya que estamos en altura, tiene mayor cantidad de polifenol. No sé, análisis, ¿qué medición hicieron durante la fermentación? Temperatura, densidad, pH. Y bueno, después nosotros no hicimos acidez, porque acidez hicimos, pero a raíz del análisis que mandamos a hacer. ¿Vos tenés el análisis para mostrarlo? El teléfono. El teléfono no lo tenéis. Tampoco lo traje. A ver, fíjate, en el teléfono
bueno, él sabe de memoria, pero ¿ustedes lo tienen en el análisis del teléfono? ¿Qué le mandé yo? Creo que mandé o imprimí. No, sí, también mandé. ¿En Drive? Sí, en el drive por el WhatsApp también creo que estaba. Ultramocatel, alcohol de 10,8. Bueno, ahí hay un control que nosotros no hacemos acá, alcohol, volumen de alcohol. Todo esto análisis mayormente se hace en el laboratorio, excepto algunos que se puede hacer, digamos, en bodega, como decía, temperatura. El resto ya, la mayoría se hace todo en el laboratorio por tema de utilizar elementos de vidrio, insumos que pueden ser, digamos, corrosivos para el vino. O sea, todo eso de la legislación tiene que ver. Pero hay algunos controles que sí hicimos nosotros. Medimos densidad, sí, temperatura y pH. Es lo que hicimos acá. Bueno, con densidad y léxico sacamos un Claro, un estimativo de cuánto azúcar tiene, pues ya para saber exactamente cuánto tiene sin que es un análisis químico. Lo más sencillo son el ácido total, el pH y el anhídrido sulfuroso. Ya el alcohol solamente tiene que esperar que se destile y hacer una medición. Pero ¿qué pasa? Aquí faltaría el insumo y el elemento. Y equipamiento. Por ejemplo, tiene un ejemplo, el ácido total, usamos el Meyer por pipeta forrada de 10 milímetros y una bureta automática y un color de 25 mililitros. Nosotros agregamos 10 mililitros de vino en el Meyer y agregamos como indicador el azúcar multimol. ¿Qué nos va a indicar el azúcar multimol? Como va cambiando el pH. Nosotros agregamos hidróxido de sodio normal 20 o normal 10 y vamos dejando bote poco a poco y vamos agitando y vamos a ver cómo va a ir cambiando el color hasta llegar a un azúcar 2. De ahí tomamos la cantidad de que gastamos de hidróxido de potasio para el hidróxido de sodio normal 20 o normal 10 y dependiendo si usamos normal 10 o normal 20 se usa un mayor de cálculo. Y vamos a ver qué pH tiene. No, así. ¿Qué hace? pH, bueno, es preferible usar un pH de mesa que se pueda calibrar cada vez que se necesite con solución de buffer pH 4 y pH 7. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de los instrumentos de medición dentro del plan de mejora. Es lo que dicen. Nosotros acá, dentro de la bodega, no podemos tener un laboratorio para completo ni para hacer algunos análisis porque hay incompatibilidad de sustancias con el proceso, digamos. Entonces lo que sí podemos hacer es tener algunos insumos para hacer algunas mediciones básicas. Por ejemplo, ¿te acuerdas del problema del pHímetro y de calibración del pHímetro de mano? Sí. Y que lo calibrábamos y después medíamos y le habíamos tirado un dato que daba 2,7 de pH y después calibramos con los buffer, el pH, volvimos a calibrar el pH de mano y Jason dio el valor más o menos aproximado. Pero aún así, lo que medimos acá y los datos que dieron en el laboratorio, hay una diferencia de 2 puntos en el pH que estábamos midiendo acá 3,3 o 3,1 y allá 3,3, 3,4 y ya hay una diferencia, digamos, a la hora de hacer correcciones. Pero si estoy muy bajo en pH, no le agrego nada de metabisulfito, no corrijo nada. Y a lo mejor no es así. Aunque tenga un pH bajo, se recomienda corregir con metabisulfito, pero en dosis mínima. Claro, dosis mínima. Porque ya a menor pH y vamos a tener mayor cantidad de anhídrido sulfuroso molecular activo. Lo que pasa es que cuando nosotros no podemos medir con precisión o con mediana precisión, estamos ciegos. Estamos confiando en nuestra experiencia y en nuestra sensorialidad, digamos, en lo que sentimos, pero por ahí es como que vamos tanteando, digamos, ¿sí? Como que estamos en la noche y vamos tanteando a ver si va por acá, va por allá, y eso por ahí es necesario, el tema de poder tener algunos instrumentos de medición mínimos como para poder ir un poco más seguro. Obviamente siempre vamos a necesitar de laboratorio para que nos tiren datos definitivos. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos que volver a mandar esos 2 vinos
muestra al laboratorio para después de qué es lo que pasó, después de un tiempito hasta acá, después de un trasvase, después de algunas correcciones. Claro, por ejemplo, el vino dulce tenemos el anillo sulfuroso que se combina con azúcar. Claro, Por ahí nos baja todo el nivel de amonio sulfuroso como libre, dejando paso a que nos ataquen bacterias ya que el vino dulce. claro. Entonces, bueno, ahí tenemos que corregir. Ayer en el trasvase con algunas dificultades, posiblemente le hemos oxigenado un poco. Y todo eso va a generar que podamos ponernos bien al vino. Entonces vamos a tener que mandar de nuevo muestra al laboratorio y ver qué onda, qué es lo que pasó ahí. Y aquel consideramos que ha hecho maloláctica, no sabemos, queremos que vaya y dice no. Sí, también depende del analista, sí, que sabe hacer Sí. el hematografía. Sí. Ahí se hace un proceso de cromatografía y vamos a ver si realizó la maloláctica, no realizó. Antes hicimos algunas correcciones, creo ahí, en función de la recomendación del primer análisis, qué pasó en el medio. Entonces, bueno, siempre vamos, en este paso, en este momento, obviamente ya vamos más apoyados en el trabajo del laboratorio. No tanto en las mediciones nuestras, pero sí en la fermentación, sí en la primera parte, donde sí podemos, obviamente ahí sí medíamos densidad a diario para ver cómo estaba la fermentación, si avanzaba, si quedaba. Si ya estaba terminando. ¿Sí? Así que eso es bueno para que es la parte por ahí, hay muchas partes flojas y débiles, ¿no? Pero es una de las partes a tomar en cuenta nosotros. ¿Qué mistela? No te tomé la leche, más mistela. Esta cada rato se desinfecta. ¿Qué mitela? Sí, la más. Bueno, pero. Bueno, eso. ¿Está? Preguntas. A mí se me ocurren un montón de preguntas. Así que bueno, ustedes también, si se les ocurre alguna, se la quieren responder. ¿Nada? ¿Puedo hacer preguntas yo? Cuando hablamos de tema de anhídrido sulfuroso, teniendo en cuenta algunos vinos que veo por ahí en venta que dicen libres de sulfito, ¿a qué nos estamos refiriendo en ese caso? Que no trabajaron no hubo proceso de agregados de... Mayormente, bueno, es muy común que el sulfito, a menos que tenga toda la certificación orgánica, casi siempre se tiene que trabajar con el sulfuroso para protección. Claro. Porque el anillo sulfuroso tiene como características que antioxidante, antioxidasa, defecante, todo eso nos ayuda mucho. Y entonces cuando ponen esa etiqueta, en realidad es medio para la comercial, digamos. Claro, todo parte comercial, o sea, capaz tiene libre sulfito, dice libre sulfito, pero tiene una cantidad muy mínima. Claro. O sea, dentro de la reglamentación del INB hay uno que se llama para vinos orgánicos naturales, que es un umbral muy mínimo. O sea, pasa de eso, ya no entras dentro del orgánico. Pero, ¿cuál es el margen? ¿Por hectolitro se mide? Sí, ¿O por litro? Miligramos por litro. Miligramos por litro. ¿Y el máximo cuál es? ¿Te acuerdas? 60. 60 miligramos por litro, el máximo. Libre. Ya en total, Claro. dependiendo qué vino es. Si un vino seco, y hasta 100. Sí, exactamente. Si un vino dulce, como nosotros vamos a agregar anhídrido sulfuroso y se va a combinar con azúcar, entonces tiene un margen más grande. Los chicos tienen una tabla, ¿se acuerdan de la tabla que les pasé? A donde está en función de los vinos, toda la parte de reglamentación del INB. Creo que está en el grupo. La tabla, fíjense. Vino. ¿Ah? No, la tabla que ya que es del INB. Vino 2023. Pauta para vinificar. Guía de vino. Metro presupuestario.
Bueno, no, debe estar en el drive entonces. Pero hay una tabla del INB donde nos dice cuál es el máximo, bueno, tiene un umbral, un límite y después tiene un máximo. Hasta ese umbral, no sé cómo será qué es lo que pasa hasta el umbral, y después de eso, creo que es, dependiendo del vino, obviamente, por ejemplo, 55 dice umbral y dice máximo 60. Eso se llama el límite, digamos, que pueden tener en corrección. No, por ejemplo, vos en tu laboratorio hiciste todo ese análisis de 55. Lo hay que ver y es en tu laboratorio y da 60, se tiene más de eso. Ah, Y bien. si ya da más de 60, digamos, está excedido. Bien. Y ahí, ¿qué pasa con un vino que esté excedido? ¿Se comercializa o no se comercializa? Y tendría que. O sea, eso el INB lo decide, digamos. No, claro, o sea, tener un límite. Ah, Si bien. pasar ese límite, vos tenés que ver la manera de reducir. De reducir. Por ejemplo, haciendo un corte con un vino que tenga poco ácido sulfuroso, Ah, bien. te baja el ácido sulfuroso. O sea, claro, para que salga la comercialización, te habiliten la comercialización, tenés que tratar de corregirlo. Sí. Bien, y hay vinos orgánicos, por ejemplo, hay un muchacho de la calle del que te pasaba el Dutama, de esa bodega hace vino natural, vino orgánico lo llaman. Ellos solamente hacen una sola corrección de ácido sulfuroso que al principio. Después no corrigen nunca más. O sea, corrigen 10 gramos por hectolitro a la entrada cuando empieza el incubado y listo, no lo toca más. Pero también le ha pasado que ha tenido que tirar tanque entero, digamos. Claro. O sea, ¿Tiene riesgo? pero también va a depender de muchas variables, digamos, del manejo de la uva, del manejo de la vendimia. Claro, también está encargado del vino medio, ve que un vino está, digamos, sobrepasado, está raro, no interviene. Y si no pasa nada, entonces después produce derrame, que es abrir el tanque y se va todo el vino por la comida. Eso también puede pasar. Si es un riesgo que corres, pero si hay una legislación que dice que ese es el margen de sulfito, no hay ningún problema acá. O sea, hay estudios suficientes como para poner ese margen, no es que es caprichoso ese margen. Porque si no, estás corriendo riesgo también, hay una pérdida económica interesante. Porque ¿qué pasa si usted tiene que abrir un tanque de 10.000 litros? O sea, hay empresas que han quebrado a raíz de derrame impuestos por el ente regulador, el INE. Un año que vos tengas que tirar la mitad de tu producción por alguna contaminación, por algún problema. Tan No, enorme. en Mendoza es muy común, Mendoza es un punto de la provincia que más producción de vino tiene. Y quiebran, hay bodegas que quiebran a raíz de esa situación. O sea, por eso el INB no te impone, sí te impone de alguna manera un margen de. No solo con los sulfitos, sino también con. ¿Y el control aparte del INB, el ADMAT, no también participa en estos controles o solamente el INB? No, el AMAT no participa, ¿por qué? Porque para eso está el INB, digamos, es lo mismo que lo que hablábamos ayer. En el caso de la cerveza, sí participa el AMAT. En el caso de los vinos directamente no, porque ya está descentralizado el control. Ya hay un Yo ente. recordando esta cuestión de los 90 que pasaba con los vinos adulterados, digo que... Pero a partir de esto surgió el INB porque Bien. en una bodega de San Juan se agregó en vez de alcohol etílico, alcohol metanol. Claro. Y ese metanol mató a 7 personas. Y le surgió ahí. Bueno, eso, ya no sabía cuándo había surgido el INB, entonces... Claro, el INB surge, ¿por qué? Porque hay específicamente lo que decía, lo que hablábamos ayer, no hay una regulación para la cerveza, no hay un organismo, o sea, hay regulaciones de la MAP, ¿sí? O del Código Alimentario, digamos. Ahora, con ejemplo, para la comercialización de cerveza, ¿cómo la habilitas? ¿Tenés que ir por parte municipal o...? No hay. Vos le mandás Hay nomás. una habilitación municipal y vos vendés, digamos. Claro. ¿Me entendés? Vos vendés hasta que se muera, por así, Se muere alguien y recién ahí va a haber... Y obviamente se creará un organismo como el INB que regule la producción de cerveza. Bien. En el caso de las sidras, los destilados
de origen vínico y el vino lo regula el INEB. ¿En la sidra también no? Sí, la sidra también lo regula el INEB. Y el resto no. Ahora, tiene regulación. otra cuestión de otro tema. Si los chicos tienen que ir a presentarse en las bodegas, con la cuestión ahora del título que tienen ellos, ¿cuáles son las cuestiones ahí a tener en cuenta para que puedan entrar a trabajar en una bodega o esas cuestiones también desde el punto de vista del punto de vista Con el título de técnica. Y por ahí capaz sea un poco más complicado, ya que las bodegas van a tener que conocer explicar todos los procedimientos del nuevo ingresante, fijar todos los riesgos que puede tener, todo. Y no vas a entrar en bodega. Puede ser que sí, pero digamos en sectores ya quede el fijo y ya después se vaya acostumbrando y de ese sector ya acostumbrado va a Pero por ejemplo, como operario, ¿no? Sí. Sí. O sea, con el título de técnico no va a entrar en parte de monitoreo ni control de proceso, va a entrar como operario. Porque no tiene ningún conocimiento básico que tiene que tener para que pueda controlar todo eso. O puede entrar en viña, de último. Ahí sí puede, si un técnico agropecuario puede entrar en otro escalafón, podríamos decir, del organigrama. Como técnico, tal vez, por ejemplo, pero en viña, no en bodega. O sea, y por esa razón es que a medida que van surgiendo las bodegas, van surgiendo las carreras estas de técnico en enología, que ellos sí entran ya en la parte de control de procesos, control de insumos. Un técnico enólogo, ¿en qué trabaja dentro de la bodega? En todo control de fermentación, control de fraccionamiento, un poco también control de viñedo y tema analítico. La parte de análisis. Ese es el ámbito de trabajo inicial de cualquier técnico. Sí, también participa en temas de cortes, todo eso. ¿Preguntas, chicos? ¿No? Ah, la carrera de enología. ¿Eso? Algunos están pensando irse a estudiar enología de este grupo. ¿No está bien? Bueno, pues quieren que les conté un poquito cómo es la carrera. Bueno, la carrera consta de 3 años. La primera ya digamos te explica todo lo básico, química básica, un poco más centrado en la química, todo sobre viticultura, van a tener prácticas, salida a campo, todo con materia llamada práctica profesionalizante, matemática, física. Este año yo comencé a sacar todo de inglés 3 años. Los 3 años tienen inglés. Sí, porque digamos, pasó con chicos que salieron egresados y tenían que entrar a bodegas, digamos, tenían que atender, por ejemplo, turistas y no sabían casi nada de inglés. Ahora, ¿qué pasa? En la tecnicatura, digamos, como que llegó ahí una persona que estaba antes y pone mucha énfasis en el tema aprendimiento. ¿Qué pasa? Él puso que aprendan inglés, cosa que después, tanto si están cursando toda la carrera o se hayan egresado, diga, te llaman, ¿querés ir a Francia, a España, a hacer vendimia? Te llaman, ¿querés ir a Estados Unidos? Bueno, consiguen un promotor que te paga la visa, todos, te va a trabajar y de ahí de vuelta después ir pagando todo tu boleto. Primer año, entonces, mucha química. Mucha química. Segundo año ya es parte de toda tecnológica, microbiológica, análisis químico, mucho análisis químico. Ya en la tercera ya es parte también tecnológica, parte de fraccionamiento, todo insumo tecnológico. Después tenemos higiene y seguridad, que tienen que tener en cuenta, gestión integral de la calidad, economía, gestión de empresa. La carrera se cursa durante el día, durante la noche. Durante la noche. O sea, durante el día podés trabajar, podés estudiar y va a la noche. Y también las prácticas son durante el día. Prácticas durante el día. En bodega, en viñedo, Bodega, viñedo, y por ahí capaz estás terminando y los profesores buscan pasantes para las bodegas te pagan, si digamos, por ahí capaz te pagan en
comida y todo ropa de trabajo. Caso que son pasantes. Sí. A partir del primer año ya puede entrar como pasante, ¿no? Sí, por ejemplo, hablar con los profesores y el profe que busca en el pasativo, el profe busca, porque lo bueno de esa tecnicatura es que los profesores ya están inculcados en el ámbito, trabajan en todo el tema de tecnicatura. O sea, son parte de la empresa, ¿no? ¿Tiene costo el instituto? ¿Tiene que pagar? 500 pesos por mes. El cooperador, digamos. Es gratis. Es gratis. O sea, es gratis. Hay dos en Cafayate, una de la UNSA, que es una tecnicatura de la UNSA, y otra del INEB, de un terciario. Claro, como Parte del INEB, que era donde estudió el INEB. En esa trabajan todo más práctico, es lo que te contaba. Los docentes trabajan en la bodega y son docentes que son ingenieros en enología, enólogos, ingenieros agrónomos, o sea, profesionales de química. Y en cambio, la de la UNSA son más docentes que van por ahí de Sante, no están vinculados al ámbito productivo, entonces es mucho más teórica, no salen tanto con práctica, tanta práctica y tanto trabajo en bodega. En la del IEB es mucho más trabajo en bodega, en campo, en proceso de elaboración. En Cafayate, ¿qué es lo más caro? El alojamiento, el alquiler. La comida no es tan cara. Es lo mismo que en Molino, por ejemplo. un poquito más, pero Sí. 3 años, 3 años. si estudia. ¿Cuál es el año más complicado? Para los que van ingresando primero. Ahí es el filtro que tiene cultura, hace parcial como si nada, que va faltando. Eso es, no falta la clase. Porque si va faltando, va poniendo docente, y después queda libre. Y que el profesor es un kilómetro, no mucho en materia química. Y el tema de química sí que es un tema así fuerte. Matemática no tanto. No tanto. Encima el profesor que está ahora en los chulos, Así que si hay uno que quiere estudiar tecnología, sí hay trabajo, nada más que hay que meterse, hay que ser curillo, como decimos. Y eso que ustedes dicen, hace una oreja, bueno, de ser oreja, ahí te va a dar contacto con profesores. Claro, el profesor al ver que vos estás Muy muy interesado. interesado en la carrera, bueno, trata de buscar diferentes trabajos. O sea, te buscan trabajo, y te buscan salida laboral, y te buscan, bueno, ¿por qué no te vas a seguir vendiendo el país? Bueno, de todo modo, a Joe lo vamos a seguir trayendo, para que sigamos viendo procesos y viendo en la práctica algunas otras cosas. Pero bueno, la idea era que todo lo que hemos visto más o menos, esto es como, ya muchas de las cosas que él contó, nosotros no lo vimos a escala bodega industrial, digamos. Lo vimos a escala siempre artesanal. Y bueno, ahora le tiró, por ejemplo, qué equipamiento, qué procesos se realizan en una bodega, y nosotros todo eso lo vimos solamente a escala artesanal, con bibliografía y todo material vinculado a la cuestión artesanal. Pero bueno, ahora le dieron un panorama más o menos que es diferente, bueno, no es diferente, es lo mismo, pero con otro equipamiento, con otra tecnología en una escala industrial. ¿Sí? Que eso es lo que pasa acá en la región, digamos. Pero también pasa mucho de lo que hay acá, digamos. Así como existen estas bodegas grandes e industriales, también hay muchas bodegas chiquitas que también hacen vino para el consumo, para la comercialización local, que también está bueno, digamos, que puedan ver toda la posibilidad. Y ahora vamos a tratar el año pasado quedamos debiendo, porque Colombia al final nunca pudimos cerrar con Colombia. No sé por qué razón, en realidad, más bien por una cuestión burocrática de la empresa, que está en una etapa de transición. Pero bueno, ahora sí ya cerramos con Bodega Puna, para tratar de ir y ver lo que le contó, tratar de ver
¿Lo conocen por vos? Sí, por fuera. Vale, bueno. Más o menos tiene una escala parecida a la del Porvenir, mucho más chica. Pero la misma tecnología casi. También Mirar Luna está cerca. Sí, mira, una que es un poco más grande. Pero bueno, con Puna conseguimos toda la parte de poder visitar, de poder ver la bodega por adentro, cómo es, que les cuenten el proceso, que le hagan una degustación y que puedan mínimamente identificar los distintos tipos de vino a grandes rasgos, ¿no? Rosado, blanco, un dulce, un abocado, un tinto. ¿Está? Bueno, cholo. Bueno, después por ahí vamos a profundizar un poco más seguramente en algún momento el tema de análisis químico, que sería un tema que sería interesante poder trabajarlo más en profundidad. Claro, vos decías que iba a hacer algo de práctica también. Sí, queríamos hacer algo así, de una determinación. Bueno, le tiene que pasar una lista de insumos y equipo básico. Claro, eso era lo que... Ayer separamos de ¿cómo se llama? De laboratorio algunas cosas que tenemos que completar. Y no, eso era lo último que yo quería consultar, era el tema de los reactivos para distintas mediciones, que no sé cómo Bueno, los eso trabajan lo ustedes, vamos, o dónde lo consiguen, o todo eso, cómo es. Primero hay que inscribirse en Cedronar. Bueno, ese era el tema que yo te dije, que fui ahí, que me dijeron, ¿Usted quiere? ¿para qué querés hacer vos? Dijo. Claro, porque algunos de estos reactivos que usamos está Cedronar para controlar cosas que no se utilizan para hacer droga. Exacto, yo estoy para hacer un poco de... ¿Sí? Sí, la soda cáustica, los hidróxidos de sodio. Por eso la soda cáustica está prohibida. Por eso los vendedores cambian el nombre y en vez de poner soda cáustica en el ramito ponen el nombre comercial. Sodax. Soda. Sodax. O sea, ¿Qué te dice? Sodax. Bueno, O te lo venden en el fraccionador. Y hay que inscribirse en el Cedronar y bueno, y hay que. Es lo que decíamos, lo que me dijo la supervisora es que ella es ingeniera química, que es la Circo, y ella puede comprarla. está bien. El otro día cuando le pregunté cómo hacen la otra escuela, que ella le compra para la otra escuela. Bien. Pero bueno, eso es ilegal también. Claro, porque te está también arriesgando. Ahora, él cuando se inscriba, como ahora te dé la matrícula como técnico en enología, Te puedes lo inscribir. mismo con esa matrícula te puedes inscribir en Cedronar creo que sí. y ya puedes con eso comprar, por ejemplo, los insumos necesarios. ¿Cuáles serían los insumos básicos, digamos, que tenemos que? Bueno, para ácido volátil va ácido total y hidróxido de sodio más 20 y azúcar como timo. Y después para azúcar química donde está carbono activado y licor de feli, que es muy importante. Y para alcohol, para volumen alcohólico, bueno, ahí no. Y para anhídrido sulfuroso. ¿Ah? Antiespuma, porque ahí vamos a destilar, hay que destilar. Claro. Y para anhídrido sulfuroso libre y total. Se va a necesitar yodo, y se va a necesitar hidróxido de potasio para el total y almidón. Bueno, hay cosas que sí se pueden conseguir, pero. Y otras que sí o sí tenés que ir a la. Bueno, pero comprar ahí algún equipo que vamos a tratar de comprar mínimo para hacer algunos análisis. Yo guardo un poco de mosto, de todo modo, tengo un mosto congelado, para que después podamos hacer un ejercicio práctico en algún momento que tenga tiempo de densidad, por ejemplo. Sí. Y podemos, ahora te consulto, esa era una duda que tenía eso. ¿Con ese congelado podemos vinificar o no? No, porque ya digamos levaduras indígenas ya Pero si la inoculamos, puede ser. puede ser. Puede ser. O sea que ahí tenemos bastante congelado. La idea era hacer jugo, o bien podemos hacer una mermelada o lo que sea, algo con las chicas ya de lado, o bien podemos hacer algún ejercicio de vinificación, digamos, chiquito, en un solo bidón, digamos, como para ver qué pasa, algo experimental. Me avisan cuando hagan así, Sí. participo. Está bueno.
Entonces ahí hacemos por ahí medición de nuevo, volver a retomar un ejemplo. O yo había pensado en algún momento, lo había pensado cuando lo dejé, decir, bueno, que ustedes después expliquen por ahí, porque tenemos rosado ahí, tenemos tinta, digamos, tenemos mosto tinto, para que si eso no sabía, si se podía o no, habría que verlo, cómo descongelarlo, ahí hay que ver cómo descongelarlo y después cómo no correr tanto riesgo, o puedan explicar ustedes cómo se hace práctico, hacer una exposición práctica de elaboración de vino con eso. El tema es que ya está mosto, tal vez podría salir rosado, o sea, sangrado, digamos. Sí, así que no está de más porque yo le ocupo al mosto también para, una vez que empecemos a hacer cerveza con mis hijos que están en cerveza, para hacer alguna receta rara con la utilización del mosto de uva. Bueno.